acompaña en el estudio de Visión Informativa el diputado federal Max García. Max, bienvenido, ¿cómo estás? Pues un gusto saludarte, Alejandra, encantado de estar aquí en Tijuana sobre todo. O sea, me había instalado ya en la Ciudad de México 15 días y aquí estamos ya pues prácticamente gozando de este buen calor que está haciendo. Platicamos precisamente fuera del aire cómo es esto de instalarse, de llevarse a su familia. Creo que los ciudadanos muchas veces, bueno, y con justa razón probablemente vemos la parte que nos corresponde en torno al trabajo legislativo, pero también implica para ustedes algo de complicación y de logística, Sí, ¿no? El traslado. así es. Bueno, yo en mi caso pues tengo un hijo, mi esposa está embarazada, me los llevé en este primer arranque, nos instalamos allá en la Ciudad de México. La verdad es que es una condición distinta, incluso el clima, ¿no? Estaba lloviendo. El ir y venir siempre es también pues un nivel de desgaste importante, incluso para tu salud por la altura. Yo llegué allá y de repente, ay canijo, como que te hace falta aire, pero la verdad muy contento, muy echado para enfrente. Arrancamos con 2 semanas muy intensas en el grupo parlamentario del PAN, con específicamente parte de los compromisos de campaña. Y bueno, pues hay quienes dicen, oye, que ya se bajen los diputados del PAN de esas propuestas, de esas iniciativas. Por el contrario, les vamos a seguir impulsando porque eso fue a lo que nos comprometimos. Y sobre todo eso fue parte del respaldo de la ciudadanía que fue y votó sabiendo que nosotros íbamos a defender los intereses de los baja californianos. Tú decidiste empezar por ahí, Max. Así es. La crítica en ese sentido es que hay que ser realistas y probablemente no que decidamos en Baja California que se deje el tema, pero que la realidad es que no tienen el voto a favor porque no tienen la mayoría. Entonces, no es estéril seguir insistiendo en revertir el IVA y a lo mejor no enfocar un poco más en de qué otra forma podemos beneficiar a los baja californianos. Mira, nosotros visualizamos distintas rutas o alternativas. De entrada, tenemos que poner el tema, porque si no lo hacemos, quiere decir que entonces seguramente ya se pusieron de acuerdo los diputados del PAN con el gobierno para no tocar este tema. La realidad es que no, nosotros nos comprometimos a ello, sabemos que matemáticamente no nos dan los números, pero no queremos dejarlo de lado. O sea, nuestra lucha, incluso en el tema del debate, es dejarle claro a la federación que sí ha afectado, que ellos hablan de mayor recaudación, pero no revisan los daños colaterales, sobre todo a las familias, aquellos pequeños negocios y todo lo que conlleva la vida de la frontera, y es ahí donde queremos sensibilizarlos. Y claro, otra de las alternativas es que ese mismo ingreso adicional que ha tenido el propio gobierno, alrededor de 5,000 millones de pesos, pues también se vea reflejado en mayores recursos para nuestro estado, ¿no? Eso probablemente podría ser una fiscalización o una revisión muy de cerca. Y entiendo, porque lo has comentado tú, lo ha comentado Jorge Ramos, que era un compromiso de campaña. Y podíamos, a lo mejor los ciudadanos decir, pues más fue una bandera de campaña, que si bien les favoreció, desde entonces sabían que no, pues que no era algo viable, ¿no? Y menos cuando el gobierno federal o en voz del presidente Peña o de Luis Videgaray dicen, pues estamos súper bien. Entonces, si ellos consideran que estamos súper bien, no hay una posibilidad de revertir una decisión que ellos toman. Ahí es importante el respaldo ciudadano. Ahí necesitamos, no solo es un asunto de voto, sino también de participación social. A mí me ha llamado un poco la atención que escuché al presidente de Coparmex de Mexicali, al presidente nacional de Canacintra, que dicen, oye, ya, el tema del IVA, algunos empresarios se han manifestado de que ya no hay razón, ¿no?, de entrarle a ese tema, cuando muchos de ellos fueron parte de esa bandera del tema del amparo. Yo creo que hay que ser congruentes. Si bien es cierto, fue una propuesta del PAN en campaña, ojalá, a mí me hubiera encantado tener mayoría y entonces sí replantear muchos de estos temas. Sabemos que no es una tarea fácil, principalmente porque dicen, oye, es que lo que le quites, ¿de dónde lo sacas? Y le digo, lamentablemente, después de darle una revisión, no puedo decirte que a profundidad, porque es bastante información la que se tiene del paquete fiscal, de la ley de ingresos y del presupuesto de egresos, pero de entrada no vemos un esfuerzo del gobierno por decir, oye, ¿cómo le vamos a hacer para que primero el gobierno haga un esfuerzo por reducir su gasto corriente, todos aquellos gastos superfluos? El Congreso está haciendo ya una propuesta del 50% de todo el ingreso que se tiene de órganos auxiliares en el propio Congreso. El PAN está proponiendo reducción del 50% de los partidos políticos. Vamos en esa ruta. A mí me da mucho gusto que el PAN, los 108 diputados, estemos exactamente hacia el mismo camino, con la misma visión, porque incluso luego hay diputados de tu propia fracción que dicen, oye, ¿por qué ibas diferenciado? Cuando nosotros les explicamos
que la condición de la frontera es distinta, que es un asunto de competitividad, no es un asunto de privilegio, de condición VIP, como por ahí comentó un diputado. La intención es cómo somos más competitivos. Si bien es cierto, para el gobierno federal no pasa nada en este país, la realidad es que pues ojalá se dieran una vuelta a las colonias, a las familias, al dueño de ese abarrote, de esa papelería. Requerimos un gobierno más sensible, no de dádiva, no, la gente no quiere que le des una despensa, una cobija, lo que la gente quiere es tener trabajo, ¿no?